Hola traders, yo soy Jim, bienvenidos a un nuevo video de Binary Teach. En esta ocasión les voy a estar compartiendo el backtesting de lo que sucedió el día de hoy en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Esto lo voy a estar haciendo porque en el último backtesting que les compartí el día martes, ustedes me comentaron que prefieren que yo les comparta videos, aunque sea un par de videos por semana. Así que aprovechando el día de hoy jueves, voy a estarles compartiendo dicho contenido. Este backtesting está enfocado para los alumnos de la academia, pero igualmente yo se los voy a estar compartiendo por lo menos un par de veces a la semana. Vamos a estar trabajando lo que serían 2 horas de backtesting. Básicamente estaremos trabajando durante estas 2 horas. Vamos a ver qué es lo que pasó en el gráfico del eurodólar durante estas 2 horas. Ustedes pueden ver aquí los horarios en los diferentes países por si ustedes estuvieron operando durante ese horario. De la misma manera pueden darse cuenta que el gráfico tiene números, ¿no? Cada una de las velas está enumerada. Así ustedes también pueden hacerme preguntas en los comentarios. Por ejemplo, Jim, yo operé la vela 620, ¿es una operación correcta o no? Porque estaba viendo un doble suelo y tal. Entonces ustedes también pueden hacerme esa clase de preguntas. Muy bien, sin más, empezamos ya con el backtesting del día. Aquí, como siempre, yo coloco los soportes y las resistencias. Podemos observar acá que el precio rebota en este nivel creando un soporte, pero lo más importante es acá arriba, donde el precio lo vuelve a utilizar. Es bien notable ese máximo, entonces es una buena resistencia. Por acá podemos observar cómo el precio también reacciona en 2 ocasiones y pues claro, en el pasado fue soporte, resistencia, 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 así que ahí tenemos otro nivel, básicamente, este de acá, que también es útil. Abajo tenemos un soporte bien notable que el precio lo ha utilizado en un par de ocasiones. Aquí casi que no lo utiliza, pero acá es bastante notable y aquí pues reacciona al final de cuentas, entonces es un nivel válido. Y por último el mínimo, ¿no? Este mínimo que es bastante notable también y que ha tenido varios testeos en el pasado. Así que con eso arrancamos. Ahora nos vamos a mover por acá y vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado en esta sesión. A partir de la vela 601 arrancamos la sesión del día, venimos en un movimiento, si podemos darnos cuenta, bajista previo, y ahora el precio se está dedicando a subir, ¿ok? A lo mejor no va a subir demasiado, obviamente que ya lo estamos viendo, ¿no? Pero a lo mejor el precio, antes de que todo esto pasara, a lo mejor decimos, el precio va a intentar llegar aproximadamente al 50% del movimiento bajista previo. Excelente, es una buena idea, una idea válida que podemos tener al principio. Ya después vamos adaptándonos a los cambios que el mercado ofrezca. Este primer movimiento alcista no nos deja suficiente información para comprar o vender. Por ejemplo, acá yo sé que esta vela 603 se detiene justamente en lo que ha sido un soporte en el pasado. Soporte y soporte. Pero no voy a vender ahí, aunque esta vela se detenga en ese soporte. No voy a vender, a menos que me aparezca una vela envolvente, por ejemplo, bajista. Ahí vendería. Pero de momento no voy a vender acá porque esta zona solamente ha sido utilizada como soporte. Es decir, solo han entrado compradores y compradores. No tengo referencia viendo que hayan entrado vendedores en el pasado. Entonces, si nos damos cuenta del retrocedo, pues está muy lejos el precio. Entonces, no tengo una referencia, así que esa zona solo se usa para comprar, no para vender. Entonces, por ese motivo, no vendemos ahí en esa vela. El precio sigue subiendo, rompe ese nivel falsamente, se devuelve. Es una especie de estrella, pero claro, como este movimiento es fuerte y el precio se detiene en esta zona, pues tampoco voy a tomar una venta. No voy a comprar, en este caso. Se podría hacer, porque recuerden que esta zona de aquí ha sido un soporte previamente, ¿no? Entonces, a lo mejor van a entrar compradores ahí nuevamente, pero no voy a comprar porque estaría operando en contra de un patrón de velas, un patrón de velas tipo estrella. No está bien formado, pero es un patrón estrella al final de cuentas. Entonces, podría ser una ruptura falsa, es decir, el precio podría tratar de bajar. Además, recordemos la idea que teníamos, la premisa que teníamos previamente, que es que el precio acá puede moverse al 50% de este movimiento bajista. Entonces, aquí se los voy a marcar. Podemos observar cómo el precio sube y rebota en ese 50%. De hecho, pues la mecha incluso llega a tocar el 61.8% y después el precio se mueve hacia abajo. Entonces, no es una buena idea comprar aquí porque el precio está rebotando en el 50%. Y recuerden también lo que hemos explicado en el curso. Vamos a borrar las líneas del Fibonacci porque quiero explicarles eso. Vamos a ver, acá estaría. Recuerden esto de aquí. A ver, tenemos un canal bajista. O sea, tenemos una tendencia bajista, se rompe la línea del canal, ¿ok? Se rompe esa línea, el precio retrocede, vuelve a subir y en este caso está mostrando fuerza bajista. Quiere decir que el precio puede intentar llegar a tocar nuevamente esta área de mínimos. Ahorita les voy a explicar más a detalle por qué motivo.
pero en este caso, cuando estamos viendo que el precio rompe el canal, recuerden que puede hacer dos piernas, ¿ok? Un retroceso de dos piernas, una y dos. Tenemos ahí el retroceso de dos piernas. Y también, pues si trazamos de esta forma, ¿no? El canal. Yo sé que es un poco más complicado de esta forma, pero podemos ver cómo el precio reacciona con esa punta de mecha. Eso quiere decir que puedo unir una línea ahí. Tengo el apoyo para unir la línea. Entonces ahí todavía no se había roto el canal. Hasta aquí se rompe el canal. Entonces tendríamos básicamente también el retroceso tras la ruptura de un canal un poquito más ancho, se podría decir de esta manera más bien. Entonces, un poquito complicado de verlo, pero es la información que el mercado nos está dando. Entonces, por ese motivo no compramos acá. No es una buena compra, ¿ok? No sería una buena idea comprar acá. Ya si compramos y nos quedamos atrapados, ok, no pasa nada. El precio sigue bajando en las siguientes velas y como vemos tenemos 4 velas bajistas, ¿ok? Con buen cuerpo y tal. Tal vez la 607 no, porque tiene mucha mecha, pero las otras sí son fuertes. ¿Eso qué significa? Que probablemente tengamos una situación de un movimiento fuerte revertido por otro movimiento fuerte, reversión tipo V o un pico revertido por otro pico. Entonces por ese motivo he marcado aquí una venta. No tiene mayor fundamento más que tratar de seguir esta estructura de un pico revertido por otro pico, esperando que el precio llegue a este nivel inferior. Ese sería el mayor fundamento de esa venta y también pues apoyándonos en la ruptura de esta zona sería básicamente. Entonces claro, se podría vender tras el retroceso y rechazo aprovechando este pequeño gap también que se ha creado en esa zona. El precio finalmente me deja esta gran vela bajista. Recordemos que esperamos que sea un patrón tipo V, por lo tanto esta clase de patrones, recuerden, los vendedores van a tomar beneficios cuando lleguen a la distancia objetivo. La distancia objetivo sería acá, el precio pasa a esa distancia objetivo, ya lo habíamos explicado en el backtesting de ayer. Tenemos acá una zona Z, una entrada fuerte por parte de los compradores, pero al estar muy cerca de otro mínimo, de otro soporte importante, pues lo más probable es que el precio trate de llegar a este mínimo o soporte importante. Entonces por ese motivo no compramos acá directamente, esperamos a que el precio llegue a esa zona y ahí nos vamos en una operativa de compra. Es algo válido de hacer, mucho mejor si agarras un buen punto de entrada por el movimiento fuerte bajista, puedes tratar de entrar un poquito más abajo para respaldar tu operación. Y así se pierde y la vela queda bajista pero pequeña, entonces simplemente esperamos, no volvemos a entrar, esperamos por más información. Durante este movimiento de velas no hacemos mayor cosa, no tomamos ninguna operativa, simplemente esperamos. Lo que sí es cierto es que acá tenemos una vela maestra, hay que tener un poco de cuidado con esa vela maestra, intenta romper la parte superior, así que sabemos que ahora se va a intentar mover a la parte inferior. Cuando llega a la parte inferior sabemos que la puede intentar romper, aquí podríamos intentar comprar acá, en esta vela. Lo ideal sería que rompiera la vela 618 rompiera el máximo de la vela anterior, así envuelve por completo y ahí sí sería una compra válida. Por ese motivo no la he marcado. Sé que también podríamos vender cuando el precio llega y se detiene en esta zona, pero no lo vamos a hacer en este caso porque tenemos una estructura de doble suelo en un área de soporte, posible rango en el macro, entonces no vamos a vender ahí. Recuerden que si esto es un posible rango, entonces que es probable que el precio aquí esté creando una segunda señal de compra, por lo tanto un doble suelo es válido ahí para tomar una operación de compra. Se puede comprar acá, en la vela 620, se podría intentar comprar, si no se hace en esa vela pues simplemente se espera un poco más. Vemos, por ejemplo, después de esta vela podríamos comprar en la siguiente. El problema es que no tenemos un apoyo con un buen nivel de soporte y resistencia, el último apoyo estaría aquí en esta punta de mecha, así que tendríamos que tratar de agarrar el punto de entrada más bajo posible en ese caso. Después de eso, bueno, si nos quedamos atrapados ahí, perdemos, ok, no pasa nada, simplemente esperamos una nueva oportunidad. El precio sigue subiendo, esta vela es muy grande, no hacemos nada, tenemos un retroceso. Recordemos, acá teníamos una zona marcada previamente, esta de acá. Entonces vamos a volverla a marcar por aquí. El precio obviamente aquí la ha roto 1, 2, 3 veces, así que la zona ya tampoco es tan importante, a menos que se vuelva a activar otra vez, ¿no? Acá el precio baja y vuelve a subir con fuerza, creándonos esta estrella. En este momento nos damos cuenta que claro, el precio está intentando llegar a este máximo, está tratando de subir nuevamente, podemos entrar en una compra en la siguiente vela. Obviamente es peligroso porque si suponemos que esto es un rango, estamos comprando muy arriba, la ventaja es que todavía tenemos un poco de espacio para que el precio suba y tenemos también el apoyo con la fuerza alcista previa que hay en este movimiento. Entonces claro, tenemos un retroceso que crea una estrella de la mañana, entonces podemos irnos en una compra en la vela 626, que sería esta de acá. Podemos ingresar en esa compra. El precio sigue subiendo en las siguientes velas, una vela muy grande y la siguiente vela que se detiene justo en una zona de resistencia que habíamos marcado previamente, que es esta parte de acá, donde los vendedores habían estado ingresando, en una especie de zona Z. Entonces podemos vender ahí en esta siguiente vela, sería algo válido de hacer. A lo mejor alguien vendió antes y se quedó atrapado, porque si vemos acá tenemos prácticamente dos zonas, ¿no? Toda esta zona ancha
y la zona inferior. Tenemos desde acá, donde es la zona Z, y arribita tenemos otra zona. Recuerden lo que les expliqué aquí abajo, ¿no? Si tenemos dos zonas muy pegadas, lo más probable es que el precio intente ir a la zona más externa. En este caso, la zona más de arriba sería la más externa, ¿no? Entonces, el precio termina rellenando ese espacio. Por ese motivo, si vendemos en las 626 nos podríamos quedar atrapados. Yo personalmente esperaría un poco más a ver si el precio logra rellenar ese espacio para llegar al siguiente nivel. Y así me quedo atrapado, pero me doy cuenta que estoy todavía en el siguiente espacio, volvería a ingresar en la siguiente vela en este caso, ¿ok? Ya que podemos decir, vela de agotamiento, se detiene en esta zona, entonces vendemos. Pero recuerda que tenemos ese problema. Los dos niveles están muy cerca unos del otro. De hecho, el nivel sería así de ancho, ¿no? Entonces mejor esperar un poquito más a que el precio llegue al nivel exterior. Si sentimos confuso el nivel porque hay muchas zonas, entonces no operamos. Simplemente esperamos una nueva oportunidad. De hecho, después de esta vela que es una especie de martillo, podríamos vender en la siguiente, incluso esperando retroceso y rechazo. Sería algo válido de hacer. Si no lo hacemos, pues simplemente esperamos. Por ejemplo, acá tenemos un retroceso al doble suelo, a la EMA, que es un retroceso que se da en formato doble suelo. Sin embargo, estas velas de acá tienen mucha mecha en la parte superior, no logran romper bien el cuello, entonces no tenemos demasiada información de fuerza alcista, por ese motivo no he marcado ahí ninguna operativa de compra. El precio termina bajando con fuerza y creando lo que sería un doble techo, ¿no? Una especie de doble techo en la resistencia de un posible rango que habíamos visto antes. Entonces, claro, esta vela bajista rompe el área del cuello. Recordemos que esta de acá sería el área del cuello más o menos. Rompe con mucho cuerpo, se ve, pero aquí tengo esta otra línea marcada porque viene del pasado. Esta línea la habíamos marcado antes, entonces por ese motivo podríamos esperar un retroceso y un rechazo y vender en la vela 643. También podríamos apoyarnos con este micro nivel roto que se ha roto con la vela anterior. Entonces ahí podríamos tomar una operativa de venta, ya suponiendo que estamos en un rango y que el precio va a intentar llegar al soporte del rango. Luego, durante todas estas velas, no veo una información suficiente para vender. Por ejemplo, si esta vela no tuviera tanta mecha, si la 644 no tuviera tanta mecha abajo, sí vendería, esperando la continuidad. Esta vela no es una buena señal de compra, especialmente en contra de un movimiento bajista fuerte. Esta vela de acá podría ser una señal de venta, pero mira, la diferencia es que aquí estamos ya muy cerca en el soporte. ¿Ok? Cuando compramos acá, estábamos comprando aquí, mira, y la resistencia de rango estaba hasta acá, entonces teníamos todavía bastante espacio. Aquí, por ejemplo, estaríamos vendiendo acá y el soporte de rango está aquí, entonces no hay suficiente espacio como acá, entonces por ese motivo no vale la pena tomar ahí la venta, y si la vas a tomar tienes que apoyarte con el buen punto de entrada para respaldar tu operación. Finalmente, los compradores entran con esta gran vela alcista que nos crea un doble suelo. Yo no compraría ahí porque me estoy deteniendo justamente en esta vela, que podría ser una vela maestra también si la sumamos. Además, la EMA de 20 periodos y por supuesto, ¿no?, que esta vela estrella prácticamente envuelve con demasiado cuerpo a la primera vela, entonces no es una buena señal de compra. Ya hemos hablado de eso. En binarias no, en trading clásico sí podríamos entrar, pero en binarias no. En este caso tenemos después un martillo bajista. Aquí podríamos intentar vender esperando que el precio siga bajando. El problema es que como todo esto es un rango, ya tocamos la parte inferior del rango, ahora el precio puede subir. Entonces por ese motivo esta venta de acá es muy peligrosa, ¿ok? De todas formas podríamos entrarla suponiendo que es podríamos tomarla, perdón, suponiendo que es un retroceso a la EMA de 20 periodos y seguir vendiendo. Nos quedamos atrapados, ok, no pasa nada. No vamos a comprar en la siguiente vela a pesar de ser un martillo alcista porque ya nos falló el primer martillo y estos dos se suman y formarían un doji. Entonces no hacemos nada. 654 es otro martillo bajista, pero si ya nos falló el primero, no vamos a volver a vender en este caso, y además tenemos más bien una estructura de este tipo, ¿no? Entonces no vamos a vender ahí, simplemente vamos a esperar. El precio insiste en subir, rebota en el cuello. De hecho ahí podríamos haber vendido, ¿no? Rebota en el cuello del doble techo que vimos antes, esto de acá, doble techo, retroceso. Entonces ahí podríamos tomar una venta porque no hay suficiente fuerza acá, no vemos un movimiento fuerte alcista, podríamos vender, pero como abre con gap la siguiente vela está bien si no hacemos nada, está bien si solo esperamos. Ahora lo que sí podemos hacer es comprar después de ver esta vela bajista porque tenemos un conteo de velas, 1, 2, 3 y ese sería el cuarto conteo, entonces podemos tomar una operativa de compra en este caso. Por cierto, yo creo que no lo mencioné, que aquí también podríamos haber tomado una operativa de conteo de velas. Tenemos 1, 2... no, perdón, acá no cuenta. Aquí no tenemos el tercer conteo. Por ese motivo no es válido. Ok. Pensé que sí era válido, pero ahorita viéndolo a detalle no es válido. Muy bien, ¿dónde nos encontrábamos? Por acá, ¿no? Entonces el precio termina subiendo, llega muy cerca de esta resistencia, esta de acá.
Podríamos vender ahí porque es una fuerte entrada de vendedores. Podríamos tomar una venta, pero podemos aplicar lo de antes, ¿no? Que si estamos muy cerca de un nivel, por ejemplo, esta entrada fuerte de vendedores, zona Z, pero está muy cerca de este otro nivel, entonces mejor esperamos a que el precio llegue a ese siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, acá no hacemos nada, el precio rebota en la EMA, podríamos comprar, pero estamos muy cerca de la resistencia de rango, no hacemos nada nuevamente, hasta que al final de todo esto, el precio termina subiendo en esta siguiente vela, crea una mecha en la parte superior, ojo aquí porque estamos todavía un poco alejados de este nivel, y la siguiente vela termina rellenando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se detiene justo en nuestra línea blanca que habíamos trazado en el pasado. Y al mismo tiempo sería un patrón de continuidad, mucho ojo aquí, un patrón de compra, pero está bloqueado por la punta de la mecha de la vela anterior, entonces sabemos que es una trampa, es un engaño. Entonces por ese motivo podemos vender en la vela 666. Un poco complicada la venta, pero se podría hacer. Si desconfiamos por el patrón martillo que nos está diciendo una posible compra, entonces en ese caso esperamos, ¿ok? No es obligatorio que entres en todas las operativas, especialmente en las que son confusas. Y no te olvides que por acá también tenemos una especie de canal, entonces por ese motivo podríamos vender ahí. Si te adelantaste la venta y entraste acá y te quedas atrapado en ese pin bar, ok, no pasa nada, simplemente gajes del oficio, es binaria si tenemos ese riesgo, ¿no? De quedarnos atrapados en una pequeña vela. Pero se acepta, ¿ok? No hay ningún problema ahí. Si, como te digo, si nos quedamos atrapados pero vemos que no hay fuerza alcista, podríamos vender en la siguiente, ¿ok? Podríamos vender. Yo me animaría a tomar una venta, obviamente si no llevo muchas pérdidas, como lo he explicado antes, si ya estoy en mi límite de pérdidas, ya he perdido 2 o 3 seguidas, por ejemplo, y solo puedo perder una más, entonces esperaría una situación un poco más segura. Por ejemplo, acá más adelante tenemos el conteo de velas 1, 2, 3, 4. Entonces ahí podemos ingresar en una compra. También tenemos un conteo de velas bajista 1, 2, 3 y 4. Pero aquí termina siendo un doji, así que quedamos empate o en el peor de los casos nos vamos ahí con una pequeña operación negativa. El precio vuelve a subir, pero en esta ocasión yo ya no me atrevo a vender acá porque estoy viendo la insistencia. Podemos observarlo aquí. El precio está subiendo e insiste en subir inmediatamente sin moverse a la parte inferior. Entonces solamente vendería si tengo una estrella o una envolvente o fuerza bajista. En este caso la vela 678 obviamente no es fuerza bajista, así que no voy a vender después de esa vela. La siguiente vela pues trata de seguir subiendo y finalmente el precio rompe lo que sería esa resistencia. Está subiendo con bastante fuerza, así que recuerden, ahí podemos intentar comprar por cualquier motivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el precio rompe este micro nivel, podemos comprar en la siguiente vela. Ahora aquí, mucho ojo a lo que les voy a explicar. Tenemos una resistencia, ¿no? Un máximo importante, que es este que hemos trazado aquí en el pasado. Y esta vela actual se está deteniendo justo allí. Esta vela 686 se detiene justo ahí. Podríamos vender en la siguiente vela porque es una buena resistencia. Pero ¿por qué no te recomiendo hacerlo? No te recomiendo vender en la siguiente vela porque hay mucha fuerza alcista y el precio está rompiendo resistencias. Entonces lo más probable es que trate de romperla. Así que yo te diría que mejor esperes. Esperes a que aquí se cree, por ejemplo, una vela envolvente, una estrella y ya nos vamos en una venta. Eso sería muchísimo mejor, mucho más favorable. Y también podemos apoyarnos, por ejemplo, en esta distancia objetivo, espero que se alcance a ver en esta línea de color morado, que si la copio y la pego en la parte superior, la distancia objetivo está hasta aquí, mira. Hasta aquí, justo donde hay una pausa, ¿no? Entonces todavía tenemos un poco de espacio para llegar y por ese motivo podemos evitar vender porque todavía hay espacio para la distancia objetivo y hay mucha fuerza alcista. Entonces esta venta se pudo haber evitado. El precio rompe nuevamente esta punta de mecha, seguimos a favor de la tendencia, rompimos esta resistencia, así que podemos comprar en la siguiente vela también. No es obligatorio, pero se puede hacer. Tenemos una vela de pausa, obviamente no es una entrada fuerte de vendedores, así que no vendemos. El precio trata de seguir subiendo en las siguientes velas, baja nuevamente, vuelve a subir. Aquí podríamos comprar esperando que el precio trate de seguir subiendo tras ver esta vela fuerte alcista. Sería una compra válida, yo la he marcado, pero nos quedamos atrapados. Ok, probablemente ya estemos agotando después de este movimiento muy fuerte. Durante todas estas velas bajistas podríamos tomar alguna venta, pero son velas muy pequeñas, así que mejor esperamos. Tenemos también una vela maestra, mucho ojo porque no he marcado una operativa de compra acá. Porque tenemos esta vela maestra de aquí, por ejemplo, que sería más o menos así. Esta vela se detiene justo en el soporte, pero es una vela que nos muestra fuerza bajista. Esta otra vela tiene bastante mecha en la parte inferior. No es una buena señal para comprar porque el precio podría rellenar hasta llegar a la EMA de 20 periodos. Estamos muy cerca de la EMA, entonces mejor esperemos a ver fuerza alcista. Y es lo que vemos en la vela 704. Vemos un patrón martillo, así que podemos comprar en la siguiente vela. La siguiente vela se ganaría por muy poco o termina siendo doji, así que lo más probable es que quedemos empate. Ok, no pasa nada. El precio vuelve a subir
podríamos comprar, después de que esta vela rompe esta punta de mecha, podríamos comprar tras un retroceso y un rechazo. El problema es que está muy cerca de esta resistencia, así que se hace con precaución. Vemos esta entrada de vendedores, podríamos vender, pero vemos que no rompe la punta de la mecha. Yo aquí he marcado la venta porque tenemos también esta resistencia, ¿no? Tenemos esta especie de resistencia dinámica, entonces he marcado ahí una venta, nos quedaríamos atrapados. Pero se puede evitar la venta porque es contratendencia y el precio todavía ha tenido dificultades para romper este mínimo. El precio rebota en la EMA y nos crea esta vela alcista. Podemos intentar comprar esperando que el precio trate de seguir subiendo, ¿no? Para llegar por lo menos a esta zona de resistencia, que tiene varias formas de trazarse, por eso hay que tener precaución allí. Entonces podríamos comprar, si no evitamos porque estamos ya en la resistencia, ¿ok? Si lo evitamos, ok, no pasa nada. Pero muy importante acá, al final de todo el precio sí que llega a la resistencia bien trazada y vemos esta vela. Esta vela de acá sí que logra romper lo que sería el mínimo de la vela anterior, por lo tanto podemos entrar en una venta con más fiabilidad en la siguiente vela. Esta es mucho más fiable que haber entrado en venta aquí en esta otra, porque como les digo, todavía estamos ligeramente bloqueados por esa punta de mecha. Finalmente el precio retrocede a lo que sería la EMA de 20 periodos, otro doble suelo, nos crea esta vela envolvente. Podríamos intentar comprar en la siguiente por venir a favor de la tendencia, aunque no se haya roto la punta de la mecha, es válido comprar. Incluso podemos esperar un retroceso y un rechazo para tomar nuestra compra. Esta siguiente vela es martillo, entonces por lo tanto podemos comprar también en la siguiente vela, esperando que sea exitoso la ruptura del cuello, ¿no? Que el precio logre romper el cuello del doble suelo. Nos quedamos atrapados, pero es una compra válida, se podría considerar porcentaje de error. Y bueno, eso sería entonces el backtesting de lo que pasó en el gráfico del euro dólar el día de hoy en 2 horas de análisis. Muy bien, traders, gracias por acompañarme en el backtesting del día de hoy. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video y en el directo que estaremos haciendo mañana por la tarde. Cuídense, traders, nos vemos.